Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, hoy les traigo un video que me han pedido demasiado por todos lados. Hoy vamos a hablar, de hecho, no solo de la experiencia de Charlie. Un poquito de todo un poco, Un poquito de todo. Muchos de ustedes le quieren preguntar muchas cosas al señor Charlie. De hecho, que les pregunté por Instagram. Aquí tenemos gran parte de sus preguntas, así que se las vamos a ir haciendo en el camino. Cosas como si en algún momento me mandó para el diablo. Cosas normales. Cosas personales. Cosas que acontecen en un viaje en el que usted tiene diarrea y tiene que ir al monte durante un mes. Ahí viene, amigos, estamos a nada de presenciar un momento muy especial. ¡Claro que sí! ¡Aplausos, por favor! Tenemos un nuevo hombre en la tribu de los hombres del monte. Ese tipo de cosillas las vamos a ir viendo. Y además les vamos a contar cosas que pasaban detrás de cámaras que no se ven, que no les hemos contado. Quizás les agregue algunas escenas si tengo. Ahí vamos a ir viendo. Este es un nuevo formato. Ustedes me cuentan qué les parece y ya saben, si les gusta, lo seguimos haciendo. Antes de iniciar, lo más importante, caballero, para que vayan... Ojo. Para que vayan llegando las ideas y las anécdotas. Hay que ir aclarando las ideas. Eso. Salud. Por cierto, su bebida podría estar aquí. Eso sería algo muy bonito, muy interesante. Su bebida podría estar debajo de esta servilleta. Es una idea nada más, ¿verdad? Por aquello. O sea, lo lanzo al aire. Uno simplemente lanza. Ya verán ustedes qué hacen con la información. Bueno, amigos, empecemos. Yo creo que la pregunta que todo mundo se hace, lo primero que le vamos a preguntar a Charlie, que incluso yo me lo llegué a cuestionar, Charlie. Bueno, ya estamos en Costa Rica, eso es importante. Sépanlo. Ya estamos en Costa Rica, sanos y salvos. Ya no hay diarrea en este estómago. Charlie, en toda esta gira andaba enojado, arrepentido. ¿Qué pasaba con su rostro? Serio en todo momento. El simple viaje golpea el aire. Está sonando música aquí de Etiopía. Amigos, la emoción es demasiada. Cuéntenos. Qué buena pregunta. El tema es el siguiente. Resulta que cuando llegamos a Etiopía, que por cierto es un país con el que estoy un poquito resentido, más adelante les voy a contar. Resentido de la panza, más que todo. Un poco resentido de la pancita. Pasa lo siguiente. El guía nos dice, vean muchachos, bueno, ya nos explica cómo va a estar todo el asunto y nos dicen, tengan cuidado en la calle, échese los celulares en una cangurera que yo andaba, porque puede venir un travieso. Mano rápida. Un mano rápida. Dicen por ahí que el que menos corre agarra un venado. En Etiopía. En Etiopía. Eso es muy importante. Entonces, el celular en la cangurera. Y resulta que cuando íbamos en la calle, pasaban dos cosas. Número uno, había que estar muy al pendiente. Tal vez Araya iba grabando y como él va enfocado solo en la grabación, pues alguien más tiene que ir como viendo qué va sucediendo alrededor. Entonces tal vez el hecho de estar por ahí enfocado, qué está pasando, sin querer uno va serio. Tampoco es que tiene una cara tan bonita. Tampoco es que Charlie es muy agradable a la vista. Ya no colabora, pero bueno. Y número dos, cuando vamos grabando nos damos cuenta y de hecho nos comentan que usted tiene que andar hachudo. Usted no puede andar muy contentito, muy aquí, muy allá, porque la gente, si ya de por si damos una pinta turista, la gente pues lo nota mucho. Entonces usted tiene que andar serio, hachudo. Entonces es muy común que a veces yo iba, bueno, Christopher iba grabando y detrás yo iba serio. Sí, eso es algo que yo le voy a agregar ahí al comentario de Charlie. Y es que en la cámara, obviamente yo ando feliz y me voy riendo de todo lo que les voy contando, pero por detrás, por ejemplo, cuando se apaga la cámara, uno tiene que caminar en ciertos mercados, en ciertos lugares muy serio, porque si no, se van a aprovechar de usted. Es un hecho que o lo van a estafar, o le van a gritar, o lo van a echar, como de hecho ha pasado en cámara. Ustedes mismos lo han visto. Entonces, resumiendo, andabas enojado, ¿no? No, sépanlo que no, pero usted tiene que poner cara de malo a veces, eso es lo que pasa. Lo siguiente, don Charlie, ¿qué pensó su persona en el momento en que llegué a invitarlo a ir a África? ¿Se imaginó en lo que estaba por delante? ¿Simplemente pensó en la U que dejó botada? ¿En qué pensó en ese momento? Tiene una hora para hacer baleta para un mes e irnos para África ya. Suave, perro. Qué difícil. Definitivamente en la U. Diablo.
definitivamente pensé en la U porque, vamos a ver, desde que Araya inició a grabar, por ahí, bueno, ya coincidió con el tema de la universidad y demás, y desde los últimos años, pues he estado en la U. Cuando Araya llegó y me dijo, mae, vamos para África, es hora. Y lo primero que uno piensa es en la U, es en lo que he estado en los últimos años. Y fue lo primero que hice, tratar de ver cómo hacía con el tema de los cursos, con el tema de los exámenes, las giras, etc. Tengo que recalcar que por dicha tuve una enorme colaboración. No me pusieron muchos peros, por supuesto, explicando el contexto, el tema de la gira, todo lo que se iba a hacer, pero honestamente tengo que agradecer a todos los profesores que colaboraron, a todos los funcionarios que me dieron la mano para poder ir. Les mandamos desde aquí un besito, donde sea que lo quieran. Por dicha colaboraron y bueno, ya lo demás es historia. Ahora sí, entremos en materia pesada. Charlie, ¿cómo fue esa primera experiencia en un baño etíope con lo que viene siendo materia fecal líquida y con casi una intoxicación en la panza? Esa primera vez que ustedes no vieron cuando fuimos a la embajada de Somalilandia, que fue lo primero que hicimos cuando llegamos a Etiopía, ir a sacar esa visa. En ese momento Charlie andaba afectado. ¿Y con qué se topó? Este es un tema delicado y es por lo cual Etiopía me tiene resentido hasta la fecha. Sépanlo. El arroz está así. Resulta, sucede y acontece que sí, estaba golpeadito, estaba un poco comprometido. Le digo al guía que necesito un baño. Estando ahí en la embajada, me dice, sí, claro, vamos. Vamos para el baño. Y entro como a una tipo bodega, algo un poco extraño. Y me dice, sí, claro, aquí puedes hacer la necesidad. Yo, está bien. Veo como algo incrustado en el suelo, algo muy raro, de verdad, eso nunca lo había visto. Pero digo yo, de ahí, toca mandarse. No quiero dar más detalles de qué había ahí flotando. Café. No hace falta, pero falta. Bueno, no entremos pero en bueno, detalle. ya digo yo de ahí, no, toca de ahí. Pantaloncito abajo, el boxer abajo, ya. Eso no es lo peor del cuento, por si se lo preguntan. Por aquello. Si apenas está empezando. Ya me inclino de cuclillas, termino de hacer mi necesidad y resulta que, bueno, ¿dónde está el papel o un pañito? Reviso. ¿Dónde agarro pero para limpiarme esto? ¿Cómo está el asunto aquí? Y veo unas botellitas medio llenas y un pichel. Yo, pero suave. Aquí, eso era lo que había a la mano. Aquí algo está pasando. Resulta, sucede y acontece que ellos agarran la botellita y a presión agarran y hacen... Apunta en el punto. En el punto específico y mire... Le hace fuerza. De ahí, ustedes no vean, no se pueden imaginar. Al final terminé bajo un chorro de agua porque no podía, sinceramente. Uno se siente muy sucio, demasiado sucio, con una botellilla y aquí no se puede. Apuntando a presión. Y hasta la fecha estoy resentido con Etiopía por esa razón. Esta es buena, les voy a contar lo que pasó después de que me dieron comida directamente agarrada de un plato. Que una señora agarró la mano, la metí en el plato y me dijo, esto es como, traducido por el guía, esto es una muestra de respeto, una muestra de que estoy feliz de que usted haya venido a mi establecimiento, tome. Y me hizo así nada más. Yo procedí a abrir la boca. Eso entró en mi ser. Yo simplemente le pedí a Dios que no estuviera contaminado, que esas uñitas no tuvieran un desecho como el que Charlie se encontró o algo así. Pero ahí no termina el asunto. A Charlie también le ofrecieron comidita en la boca. Pero yo fui estratégico. ¿Cómo te libraste, Charlie? Aquí viene. Veo que la señora directamente viene para donde Araya. Y yo, aquí la cosa es no soltar la cámara. Y después dirigió la mirada para otro lado. Aquí la cosa es no soltar la cámara. Se me queda viendo. Y yo aquí, papá. Detrás de la cámara, escondido. Aquí. Así. Aquí, sosteniendo la cámara. Él estaba así. Él veía a la señora a través de la cámara, ni siquiera la vio a los ojos. Aquí, papá, y yo, aquí el asunto de sostener la cámara y hacerme el ruso. Aquí nadie me va a obligar a nada. Yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando, señora, vaya, siga usted con Christopher, por favor. Yo estoy en lo mío. Siga usted con ese. Y así fue como Charlie se libró de aquel bocadito directamente de aquellas manos. Que ojo, no es que haya estado demasiado mal, ni mucho menos, pero es que yo creo que a mí nunca me habían metido una mano en la boca. Yo no sé a ustedes que andan haciendo cochinadas, bueno, pero a mí nunca me habían metido una mano en la boca, tal vez cuando estuviera bebé, que ni me acuerdo, pero ya en mi adolescencia, en mi pubertad, que yo recuerde, no. Que usted se acuerde. Que yo me acuerde, solo el dentista y con guantes. Hubo un gran error que yo cometí
en esta gira, que de hecho les hice una aclaración, que ustedes no pueden hacerlo nunca, en ninguna parte donde vayan. Yo creo que ni siquiera en Costa Rica eso se debería de hacer. Y es que en cierto punto llegamos a un lugar en donde sacaban agua de pozo y el guía me dijo que era agua limpia, que todos tomaban de esa agua. Y por alguna razón eso como que me lavó el cerebro. Yo no sé qué me pasó. Yo por un momento me sentí en Costa Rica, que aquí se toma agua directo del tubo, del grifo, de la cañería, no sé cómo le dicen en sus países. Y yo me he pegado... ¿Qué era? Una manguera, ¿verdad? Una manguera. Yo me he pegado a esa manguera y cuando me estaba tomando medio trago, me acordé que tomar esa agua de pozo, usted le puede dar hepatitis, le puede dar cólera, lo puede matar en cuestión de horas si hubiera tenido cierta bacteria o cierto virus. En ese momento realmente sentí el verdadero terror. Me preocupé, gracias a Dios no pasó nada, pero esa es una anécdota que ustedes tienen que saber y que no tienen que hacer nunca, donde sea que vayan. Termino de grabar, ojo, termino de grabar, mae, pero ¿qué está pasando? ¿Qué acaba de hacer? Pero ¿qué acaba de hacer? Es que de verdad no tiene ni idea. El guía sí, efectivamente, le dijo que no, que era seguro, no había problema, pero veo al hombre pegado. Seguro para ellos. Vea, se le llenaron los cachetes de agua con esa manguera. Sabía a barro el agua, pura arcilla. Y en ese momento fue que yo dije, diablos. Creo que cometí un error. Cometí un error grande. Con la anécdota que se viene una pregunta que muchos de ustedes han hecho en todos los comentarios, en todas las redes, al señor Charlie, que ya le vamos a preguntar. Arranca con que nos empezamos a adentrar al Valle del Lomo, un valle donde de repente había un carajillo de 13 años con una AK-47 vuelto loco el hombre, cuidando cabras con una AK-47. En ese momento usted se da cuenta que algo no está bien. Oh my God, no problem, my friend, no problem. It's real? Real? No. Ok, everything okay. Empezamos a adentrarnos por ahí. Llegamos a la primera tribu, que fue donde conocimos a Saguet, aquel indígena rico que tenía 3 esposas y las había comprado a todas con vacas, que eran un montón de vacas y cabras. Llegamos aquí, el primer día en la primer tribu, Charlie agarra una fiebre grave, de peligro, que yo me preocupé. Charlie pasó toda la noche vomitando. Fue una noche compleja. Yo solo lo escuchaba vomitar y quejarse y viendo a ver qué podíamos hacer. Entonces... aquí surge una de las preguntas que más han hecho, Charlie, en las redes, que quieren saber acerca de su persona. En algún momento el señor Charlie se arrepintió. Dijo, ¿quién diablos me tiene a mí metiéndome aquí? ¿Pero qué me pasa? Que usted haya dicho, desearía devolverme, agarrar un avión y largarme para mi casa ya. Después de estar en diferentes situaciones, incluso a lo largo de todo el viaje, claro. En algún momento usted dijo, me largo, me voy a endeudar, compro tiquetes y me voy. Agarro bus y me voy. Agarro bus ya y voy al lado. No, vamos a ver. Sí es complejo desde el tema de las tribus, lo que pasamos en el Lomo. Algunas situaciones incluso de Pakistán, ya el cansancio y demás, pero no, definitivamente no. ¿Nunca lo pensaste? No. Lo reconozco. Esto es de guerra. Toda la experiencia de todo lo que hicimos, de estar con las tribus, de andar de un lado al otro con los vuelos internos y demás, es una experiencia que no es para cualquiera, eso sí es importante decirlo. Usted todos los días no se levanta con ganas de decir, voy a ir a una tribu. A cagar al monte. Voy a ir ahí al monte y ver qué. No, eso no pasa. Nuevamente, no es para todas las personas. Tiene que ir uno mentalizado claro, a lo que va a ir a ver y a vivir. Pero sí vale la pena, sí les digo que vale completamente la pena. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Charlie, que incluso a mí me interesa saber qué opina usted acerca de esto. Nunca le he preguntado a nadie ahora que lo pienso. ¿Cuáles son las diferencias de lo que usted se imaginaba que era mi trabajo? Porque usted me veía en el canal. Charlie empezó a salir en los primeros videos cuando íbamos aquí a Cataratas, en Costa Rica y a la playa. Pero ya cuando empezó a ver los primeros videos, o ya cuando fui a Tanzania o qué sé yo, ¿qué diferencia se encontró del producto final que usted veía en YouTube a estar detrás de la cámara conmigo, viéndome tomar sangre, no sé, recorrer 8 horas en carro, tomar miados de camello, llegar cansado del viaje al hotel,
a editar en la compu. No sé, ¿qué diferencias encontró? Las diferencias son abismales. Yo, como cualquier otra persona, pues fan de los videos, de ver en dónde está, cuál va a ser el próximo destino, etcétera. Pero sí hay un proceso creativo detrás de la elaboración de estos videos. La gente a veces piensa que es como, voy a ir a Pakistán y voy a ver qué. Vamos a ver qué cae ahí. Y no, hombre, de verdad, sí es abismal la diferencia. El hecho de pensar en sobre qué vamos a hablar. Ir preparando más o menos las tomas, entender qué es lo que ocurre. Vamos a ver, no solo llegar a grabar por grabar, sino también transmitir un mensaje de la realidad del lugar. ¿Por qué le pegan latigazos a las mujeres en la tribu Hammer, por ejemplo? Por ejemplo, en Pakistán, del por qué son tan hospitalarios, o el por qué la gente piensa que siempre hay guerra, que ahí todo el mundo vuela bala al aire. De verdad que sí es muy diferente. Y sobre todo estar detrás de la cámara. Es que no era más como un espectador, sino es estar detrás de la cámara y, por ejemplo, con el tema los cocodrilos, Santísima Virgen. Eso ya casi lo contamos. Me metí, Dios mío. Algo, por ejemplo, que ustedes no ven detrás de cámaras y que no se siente tampoco, es que, por ejemplo, el video de los Caro, que era la tribu que estaba a la orilla del río Omo, ese video yo lo grabé todo enfermo. Todo el video que ustedes vieron, yo lo grabé enfermo, con la cabeza que me iba a explotar, pero solo había una oportunidad para hacerlo. Nosotros agarramos un carro 8 horas desde un punto hasta otro punto. Llegamos a las 3, 4 de la tarde. Teníamos 2 horas de luz aproximadamente para grabar ese video. Y el siguiente día en la mañana nos íbamos a otro lugar porque si no, no daba el tiempo. Entonces solo había una oportunidad y se tuvo que grabar. La tuve que grabar yo con dolor de cabeza, prácticamente con fiebre, y Charlie con diarrea. Exactamente. En ese video andaba se inauguró en un el poquito monte. Comprometido estaba, lo reconozco. Y eso es algo que no se ve. Por ejemplo, escuchar un león. ¿Qué nos señor, puede contar acerca de eso, Charlie? Señor, Dios mío. Resulta, sucede y acontece que estamos en la tribu Los Mursi. Y en esa tribu ellos viven como en el Serengeti. Es decir, usted ahí se va a encontrar leones, hienas, chitas, todo lo que usted se imagine, ahí va a estar. Resulta que después de un día bastante pesado, porque esa es otra, son jornadas de grabación bastante largas. Bueno, resulta que cuando estábamos durmiendo en la choza de líder, reflexionando un poquito acerca de la vida, no podía conciliar el sueño. No podía conciliar el sueño. Que la naturaleza me dé un mensaje, me diga qué está haciendo aquí, papá. ¿Hasta qué diablos pero qué está pasando? Resulta que bueno, ya de verdad no podía conciliar el sueño, descanso un poco, empiezo a escuchar un poco el ambiente y resulta que creo yo, porque bueno, es lo que creo que fue y es lo que he escuchado en documentales al menos, el rugido de un león. Ay, papá, ahí cerquita. Yo no sabía ni dónde meterme. Yo nada más me hice chiquitito ahí en el cuero de esa vaca, esperando a ver qué. Esperando a ver si ve el hocico de ese animal entrando por esa puertita abajo. Dios mío. Te viene pregunta interesante, Charlie. Cuéntenos, ¿cuántas esposas tiene usted? Preguntó mucha gente. Bueno, el tema está así. Antes de viajar tenía 2 divorcios, tengo 3 hijos. Y ahora que estuve de viaje, resulta que bueno, tengo una pakistaní, tengo 2 de la India y 3 de Somalilandia. Entonces sí es un poco compleja la pregunta. Sí me gustaría que ampliara un poco más. No sé si no podemos ampliar en eso. Amigos, muchas interesadas, creo yo, Charlie. Eso es un punto a considerar. Han preguntado, señor Charlie, ¿se encuentra usted soltero? ¿Está disponible para todas las féminas que nos ven por aquí, por estos lentes? Efectivamente, tengo que decir que estoy soltero. Fuertes declaraciones, lo tenemos en primicia, señores. Que el editor me ponga aquí noticias, breaking news. De última Charlie hora. Está soltero. Última hora. Última hora. Disponible. En últimas noticias, Charlie Nastrodamas ha declarado que se encuentra en estado sentimental mágico. O sea, nada por aquí, nada por allá, jajajaja XD. Suscríbanse. Que eso me lleva a aclarar otro punto también. No sé de dónde diablos sacaron que somos pareja, Charlie. Cosas que suceden. Qué extraño. Cosas que acontecen.
Pero entonces aprovecho para decirles, al señor Charlie le encantan las féminas. Efectivamente. Según lo que me cuenta, ¿verdad? Según lo que me cuenta Charlie. No, y efectivamente, quisiera que quede claro. Por favor, que eso quede claro. A su servidor ya les había contado en otro video, pero también le encantan las féminas. Entonces, no, nosotros nos conocemos ¿desde cuándo, Charlie? Desde el kinder. Nos conocemos desde el kinder. Desde los 6 años en la escuela nos conocimos, jugábamos Play 1, Play 2. Mejengueábamos. Y así fue como se dio la amistad y así fue como terminamos en África, en el monte y allá en Pakistán, en una jaula con cocodrilos. Tengan mucho cuidado con las amistades que eligen. Sería un buen mensaje para... Tengan cuidado a la sombra que se van a arrimar. Tema de cuidado. Tema que todavía me duele, todavía me preocupa. De hecho que voy a ir a hacerme exámenes, Charlie, no le había contado. Es la primera misión que tengo en mi hermoso y amado país. Ir a revisarme y debería usted también. Debería hacerle segunda. Sería muy importante. Amigos, casi me muero en Etiopía. Específicamente en Danakil. Cuando yo creo que fue el chat. Si vieron ese video, ese día comimos un arroz y una carne que estaba infestada en moscas, pero me supo rica y estaba cocida. Valía la pena. Y Charlie comió de la misma y no se enfermó. No. Bueno, aunque Charlie también comió chat y no se enfermó. Algo no cuadra. Algo no cuadra. No había pensado eso en la teoría que había formulado. Pero bueno, yo sentí cuando yo mastiqué esas hojillas del chat que me regalaron. De hecho, yo le dije a Charlie, esto está demasiado feo, me voy a vomitar. Yo se lo dije, sí. Y a partir de ese momento creo que fue que me empecé a sentir mal. Y yo casi creo que fue eso. Yo esa noche pasé una de las peores noches de mi vida. Yo creí que tenía malaria. Ya les expliqué en el video. Charlie dice que estaba delirando. Delirando el hombre. Que estaba ya hablando en 2 idiomas y sí, agradeciéndole a la gente. Pero esa es una de las peores noches que he pasado en un viaje y en general en mi vida. Imagínense estar así tan lejos de un hospital. Como a 8 horas quizás del lugar más cercano donde podían verme, donde podían atenderme. Parte de los riesgos que lleva, ya no sé, tal vez el hecho de andar probando de todo y de andar exponiéndose a cambios de temperatura, diferentes climas, diferentes bacterias. ¿Será que en algún momento me haga inmune, Charlie? Puede ser, ¿por inmortal. qué no? Inmortal. Comer pollo con moscas sin ningún problema. Puede ser. Puede hacer. Por cierto, ahora que hablamos de comida contaminada, quiero contarles una teoría que yo tengo un poco desagradable. Interesante, pero desagradable. Si ustedes son de estómago frágil o no quieren escuchar algo feo, denle a adelantar ahí. Por favor. De una vez se los digo. Tengo una teoría. A ver, es una observación. Es una observación que yo hice. No quiero ofender a nadie. Y tampoco voy a generalizar, pero me parece a mí, yo le comentaba a Charlie estando allá, que en muchos de estos lugares que visitamos, donde la higiene es casi nulo, donde hay moscas en la comida, donde la gente manipula la comida sin lavarse las manos, muy mal, o sea, ustedes han visto lo que hemos grabado. Por ejemplo, el mercado del pescado. No sé si lo recuerdan, en Pakistán, uno de los olores más asquerosos que he olido en mi vida. A punto de vomitarme con ese olor. Por ejemplo, en lugares así, yo noté que la gente siempre defecaba líquido. Que no defecaba, no sé, duro, como cuando uno va al baño y sale tal cual, duro, formado, como un churro. Allá no, allá era normal, pues no tan normal, pero era común ver a algunas personas, me imagino sobre todo indigentes o gente de muy escasos recursos, que se agachaban por ahí. Ahí, donde cayera. Iban caminando, se orillaban, iban un poco alejadito de la gente, se levantaban la vestimenta, que recuerden que era como un tipo de vestido que usted solo se lo levanta, hacían su necesidad y seguían. Como que si no hubieran dejado nada ahí. Aquí no pasó nada, señores. Aquí no pasó nada. Como que si no hubieran defecado en la vía pública. Y nosotros nos encontramos que siempre lo que dejaban era líquido. Exacto. Nunca nos encontramos algo así, formado. Y es que sobre todo en Pakistán, en la parte en donde se grabó algunas secciones del sitio en donde vivía este señor del circo, que tenía los animales y todo esto, en la parte de atrás, cercano al río, en los bordes, resulta que coincidimos con el baño público. El baño de la comunidad. El baño de la comunidad, entonces era normal ir caminando. Era un campo minado. Era normal ir caminando y usted ir capeando, papá, porque
tal cual era el baño. Entonces, inevitablemente, viendo eso, pues surgían muchas dudas al respecto. Entonces, esa es una teoría que no viene al caso. Yo creo que no viene para nada al caso, pero yo se los agrego y se los cuento. Ahí se las dejo picando. Les dejo un dato. Tengo la teoría de que allá, como que ellos siempre, bueno, como que cierta parte de la población que viven en higiene mala, siempre tiene problemas en el estómago. Es una teoría que yo tengo, no quiero ofender a nadie. Y si alguien sabe algo al respecto, déjelo ahí abajo en los comentarios. Vamos a hablar de uno de los momentos más delicados que hubo en todo el viaje. Y quiero saber qué pasó por su cabeza en ese momento, Charlie, en que casi íbamos a la cárcel cruzando de Etiopía a Somalilandia. Cuando íbamos cruzando de Etiopía a Somalilandia, habían muchos puntos de control. Y es que ya previamente nos habían dicho que todo este asunto del ejército y demás era, los espías. Era complicado. Ajá, era complicado. Resulta que en uno de los puntos, de hecho creo que fue uno de los últimos, me parece. Sí, ya llegando a la frontera. Ya llegando a la frontera. El lente de la cámara, como ya Christopher lo había explicado, se cayó. El protector, más bien, el protector del lente. Bueno, ya pensaron que los estábamos grabando, pero es que en ese momento a Christopher se lo llevaron como para un costado ahí, me imagino que hacerle preguntas y demás. Y cuando él volvió, uno de los del ejército mencionó algo como cárcel. Prison, digo. Exactamente. Pero el que llevaba la buceta se estaba riendo, entonces yo estaba relax, lo están vacilando, no sé. Ya nos montamos al carro, a la buceta más bien, y veo a Araya pálido, pero pálido. Le digo, mae, pero ¿qué pasó? Me dice, mae, íbamos para la cárcel. Bueno, ya, porque a mí me llevaron. Exactamente. A mí me agarraron, me llevaron por allá, me explicaron todo, nos separaron. Solo que a Charlie no le sacaron nada de información porque Charlie no hablaba inglés. Entonces no le pudieron sacar nada. Aunque le preguntaran, no English. No. Sí, y cuando nos montamos a la buceta lo veo pálido y me dice esto de que casi íbamos a la cárcel. Y ya me empieza a dar todo el contexto y claro, más bien qué dicha que sucedió ahí. Porque si me lo hubiese comentado estando afuera, no sé, hay que salir corriendo. Hay que se quede Christopher botado. Yo salgo. Y ese realmente ha sido, yo creo que uno de los momentos más de suspenso que he pasado en un viaje. Que muchas veces me lo preguntan. Yo creo que ha sido ese. O sea, he topado con suerte que casi nunca me pasan cosas malas. Pero ese malentendido es uno de los peores que he tenido en la vida. Imagínense estar en una prisión en Etiopía. Y además en esa zona específica no había señal. Y era el único día de toda la gira. De África, de Dubái y de Pakistán, que no andábamos con guía. Porque era ir de un punto A a un punto B. Y además íbamos ya para otro país, ningún guía nos iba a acompañar en ese trayecto, no era necesario. Ahora, una vez que ya se logró pasar todos estos retenes y que entramos a Somalilandia, nos subimos al carro y nos topamos con un guardaespaldas armado con alto calibre. Nosotros creímos que era, bueno, hasta el momento no sabemos, pero tenemos teorías. Nosotros creímos que era un guardaespaldas que había contratado el guía, la agencia para cuidarnos, pero conforme nos empezamos a adentrar en el país, vimos que el hombre nada más hacía, se ponía la boina, saludaba y vámonos de una vez. Mi teoría es que andábamos con alguien de alto rango. Sí. De Somalilandia. Definitivamente sí. Cuidándonos. Incluso en el mercado hubo un momento en el que alguien le metió un manotazo a mi cámara porque no quería que grabara ahí. La policía, cuando viene alguien, recogen todo en el carretillo. What happened? Tranquilo. Me acaban de agarrar la cámara a la fuerza y me la... Pero le metió el manotazo porque él no sabía que andábamos con el hombre. Después el hombre se arrimó a ver qué era el problema y me llegó a pedir perdón. La persona que le metió un manotazo a la cámara me pidió perdón, me dio la mano y yo seguí grabando tranquilo. Entonces es una anécdota. Exactamente. Y es que todavía en Somalilandia, si ya en Etiopía a veces era un poquito complejo este tema del grabar, de tener cuidado, en Somalilandia lo que pasaba es que la gente era un poquito conservadora, un poquito reservada. Un poquito no. Bueno, subámosle un poquito el tono. Un poquito. Entonces, sí se dieron varias situaciones y entre esas, esta que cuenta Christopher, que ahí sí se me escapó. Yo generalmente voy detrás o iba detrás de Christopher por lo mismo, para lo que ya les comenté, ir vigilando, ir con cómo va todo, pero
pucha, un señor de 2 metros con un arma, ¿quién no se va a confiar? Y cuando me di cuenta, el hombre estaba aquí ya. Bueno, ¿qué pasó? Explíqueme, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Otra cosa que pasó en Somalilandia es que justo el primer día... Buenas noches. ¿Loba qué? Pero ¿qué está pasando hoy? Pase adelante. Venga, señor. Pase. Venga, salude a todos aquí en... Otro que tenía años de no salir en... Hace rato ya. Pase adelante y explíquele a la gente qué pasó con sus apariciones en nuestros videos. Pero agáchese para que no me le corte la jupa. Un saludo ahí, por favor, a los primeros del canal. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Charlie. Efectivamente. Aquí presente. ¿Qué sería esto? ¿Como un podcast? ¿Por qué no? ¿Por qué Bueno, no? no sé qué es esto, pero presente en el video de hoy. Hagamos un podcast. Sí, ya. Armémoslo. Ya, denle un micrófono. Por favor. No, salude ahí, Eric, a todos los bichos. No sé cuánto tenía de no aparecer, pero se extrañaba. Unos 4 años más o menos. Eso. Pero comenten ahí, esperamos el regreso en... Próximamente, ahorita. Yo creo que él quiere ir al monte también en Yo creo que África. sí, él dijo que A quiere Etiopía, ahí, experimentar esas complicaciones. Con las hienas me gustaría ir poder abrazarlas. Es Efectivamente. algo que me entusiasma. Agarrarla a la fuerza. Sí, eso es aquí. O sea, que cuando ella se arrime, cuando ella viene, en lugar de darle carne, agarrarla. Que muerda mi carne. Eso. Sería bonito. Sería bonito. Y no regresar. Sí. Entonces comenten ahí si les gustaría tener al ministro de Obras Públicas y Transportes en próximos videos. Ya puede salir. Ya, retírese más, usted me cae mal. Me llevo el helado que traje, sí. No, espéreme aquí. No, entonces. digamos, deje esa hora aquí, pero usted ya. Tenemos heladitos. Pa' hoy. Rico, más legal. Les contaba, resulta que en Somalilandia, al llegar, no se sabe prácticamente nada de ese país, entonces no sabíamos que era un país musulmán conservador, muy conservador. Entonces nos topamos con que nosotros salimos en short ese primer día y habían unas niñas y unos niños que estaban ahí jugando en la calle y nosotros estábamos sentados en un tubo. Estábamos, qué sé yo, como aquí a la altura de este sillón. Y cuando nos dimos cuenta, nos estaban tocando las pantorrillas. Sí. A mí me pasó bastante, de hecho, porque yo tenía un poquito más la costumbre de andar en pantaloneta. Ya después Christopher, por un tema de frío y demás, bueno, ya andaba en pantalón. Íbamos en un costado, había como un tubo, tal cual como lo dijo. Y resulta que llegan las niñas y nos empiezan a tocar y se ríen. Y me empiezan a tocar las piernas. Y yo, pero ¿qué está pasando? Igual hasta el momento no lo entendemos tampoco. Ajá. Yo creería, esa es mi teoría, que vamos a ver, allá nadie utiliza ni short ni pantaloneta, no utilizan nada. Entonces me imagino que para ellas les causa mucha curiosidad pues ver, y no sé si unas piernas o sí, no, una no pantorrilla. sé, de verdad, era muy extraño, nunca, de lo que me contaba Christopher, nunca había topado con algo así, entonces No. sí era muy extraño, y se reían y todo, bueno, todo un tema. Ahora, Charlie, vamos a entrar en Pakistán. O sea, de aquí en adelante estamos en territorio pakistaní y nos vamos a mover por aquí. Tengo que decir de entrada que Pakistán, yo creo que yo lo resalté bastante en los videos, pero quizás no les conté esto. La idea que uno tiene de Pakistán es esa idea de guerra, de exactamente, atentados, de que usted va a llegar y lo van a requisar de pies a cabeza, ¿qué anda haciendo aquí? Pero la verdad es que para nada. Hay una zona, lo que entiendo, donde hay conflicto y problemas ahí cerca de Irán. Y además tiene frontera también, creo, con Afganistán, con India, y tienen ciertos problemas. Pero esa no es para nada la realidad del país. Al menos donde nosotros nos movimos, yo creo que nunca había estado en un lugar tan hospitalario como Afganistán. O sea, fue tanta la hospitalidad que cuando andábamos grabando comida en la calle, nos regalaban la comida. Exactamente. O sea, en lugar de decir, son turistas, vamos a sacarles el doble o el triple y tras de eso vienen con cámara, entonces cobrémosles más, que es lo que normalmente pasa. Es muy normal que cuando usted va a países turísticos le metan el cuádruple de los precios solo por ser turista. Y es que ese es un buen punto. Por supuesto, Christopher lo ha experimentado más, pero cuando llegamos a Pakistán, incluso por ahí ahorita lo vamos a comentar, en el mercado del pescado, llegó un muchacho, y se presentó y me dijo, mi nombre es tal. Se fue, trajo al padre y me dice, él es mi padre, se llama X.
Y ya yo estaba pensando, ya ahorita nos van a cobrar algo. Qué embarcada. Veníamos llegando. Qué embarcada. Veníamos llegando. Y luego nos dice que si no queríamos té, que si no queríamos tomar té en la casa de ellos. Yo dije, pero ¿esto de qué se trata? ¿Cuánto vale? Exacto. Y no, y al final nos dimos cuenta que tal cual como lo está contando, es demasiado hospitalaria la gente, pero demasiado. Sí, o sea, la costumbre ahí es que la persona que llega es su invitado y al invitado se le da lo mejor. El invitado come primero, se le da la mejor comida y lo que sobra es ya para los de la casa. El mejor cuarto se le da al invitado y los de la casa voy a ver en dónde se acomodan. Entonces la verdad tuvimos un choque de la idea que llevábamos a lo que realmente nos encontramos en Pakistán. Pero donde también hubo un choque fue en la mente de Charlie. Cuando llegamos a una jaula con cocodrilos y le dije, Charlie, pase adelante, venga y me graba aquí adentro. Yo no, mi hermano, muchas gracias, yo renuncio, ya yo me vuelvo para Costa Rica, gracias. A Charlie casi lo muerde un cocodrilo. De verdad, y tuvo que parar. Es en serio, es en serio. Resulta que cuando entramos a la jaula, que vamos a ver, tampoco era tan grande, no recuerdo cuál era el tamaño, pero abrimos la puerta y es tal cual, abrir la puerta y ahí está el primer cocodrilo. Mientras estaba grabando... El primero de 250. El primero de 250. Mientras estaba grabando, sí fue muy retador porque era estar al pendiente de Araya. Del encuadre. Del encuadre, que quede la toma bien. De ver que a mí no me mordiera. Exactamente. Porque yo no podía ver para atrás. Charlie tenía que ver mi espalda. Y tras de eso, estábamos en un punto en el que yo tenía un cocodrilo a mi izquierda y otro cocodrilo a mi derecha. Entonces, ustedes se pueden imaginar la presión que yo sentía en ese momento. Resulta que en algún momento no sé qué ocurrió, que de pronto se empezaron a mover y empezaron a correr. Y el que estaba a mi izquierda, él iba a dar como la vuelta para ir en dirección hacia el lago. Hacia el lago que estaba ahí. Y ese bicho se vino con el hocico abierto. No sé si a morder, si asustado, yo no sé. Tuve que cancelar la toma y mire, jalar. Y ahí quedó el hombre. Ahí quedó, según él que lo estaba grabando. Yo me quedé hablando solo ahí en medio de todo. Cuando veo viene aquel cocodrilo que iba para donde Charlie. Y había que moverse y tras de eso el domador era medio loco. Aquí les voy a dejar tomas donde los garroteaba y de repente le tiraban un mordisco por la espalda. Y él en su creencia, pues él cree que ellos nunca lo van a morder porque son como familia sufí, que son cocodrilos sagrados. Pero yo no sé qué decirle. Yo no sé qué decirle de muy seguro ese lugar, ¿verdad? Yo no se lo quise decir para no ahuevarlo. Yo no le quise decir nada para no ahuevarlo. Pero si está viendo este video, macho, en cualquier momento se lo van a comer. Reflexione. Cambie y piénselo. Una pregunta también, Charlie, que mucha gente ha hecho en las redes, que quiere saber. ¿Cómo es viajar con Araya? No sé a qué se refieren, no sé en qué aspecto, no sé en cómo vuelo. Tal vez vuelo feo. Puede ser. Puede ser. Gracias a Dios en el video no se transmite el olor. Puede ser que libere ciertos gases. Soy agresivo. Puede ser. Tal vez lo anduve golpeando. Me agredió. Tal vez lo agredí en la gira. ¿Cómo es viajar con Araya? Vamos a ver, tal vez dentro del proceso creativo, que creo que esa es la gran diferencia, es retador porque generalmente a los lugares... Porque estoy muy loco. Porque está un poquito loco, digamos. Tiene una ligera dosis de locura. Charlie, me voy a montar en esta moto, y abra la puerta del carro y grábeme. Entonces, creo que es más ese proceso creativo que lo vuelve retador, pero... Vamos a ver, más allá de eso que, como antes les comentaba, no es para cualquier persona definitivamente. No son lugares clásicamente turísticos en el que usted tiene todo muy bien organizado y todo sin ningún problema. Que no hay fallos de tiempo. Exactamente, eso no es para cualquiera, pero creo que va más en torno al proceso creativo. Pero sin embargo es muy tuanis. Vamos a ver, es alguien que conozco desde el kinder, lo conozco de toda la vida. Iniciamos grabando en cataratas, incluso hasta eso cambiaba. Vamos a ver, pasamos de tener un celular donde igual se vacilaba con los videos y todo el contenido. De hecho era el celular de Eric. Sí es cierto, era el celular de Eric. El que usábamos en el principio. Cuéntenme si les gustaría que les cuente el inicio de todo. ¿Cómo fue el inicio? Yo empecé grabando con mi celular, ya después mi celular casi no servía, entonces le pedía prestado el celular a Eric, al ministro que tienen por aquí, jugando de importante. Jugando de interesante, el que está trabajando. Tan real. Así fue como empezamos. Exacto. Sí, siga contando, perdón por interrumpirlo. Y pasamos del celular entonces de Eric a tener ya esta cámara. Entonces, por ejemplo,
Ahora que lo pienso, a veces del estar un poquito serio es porque ya tener esa lente Hay que de configurarle frente, todo. grabando con la configuración y todo, pues pucha, sí es un poquito complejo el tener ahí la cámara de frente, ojalá haciéndole alguna pregunta, pero ya después uno se acostumbra. Entonces, no, en conclusión, es una muy bonita experiencia, es algo que no se repite todas las veces, es algo que no se repite muchas veces en la vida, entonces creo que había que aprovecharla y no, definitivamente vale la pena. ¿Le recomendaría a usted a alguien si en algún momento se da viajar con Araya? Digo yo, no se sabe qué hay para el futuro, les pregunto. Puede ser que se vuelva loco y diga, me voy a llevar a alguien. ¿Recomienda a usted, no recomienda? La única condición que les pongo es, vayan abiertos a lo que sea. Aguantar vara. Vayan en modo guerra, si no, mejor cancelen el viaje. Sí, no. Mejor no se embarquen. Y entonces cerramos esta preguntas y respuestas revuelto con anécdotas que pasaron con la siguiente pregunta. ¿Se apuntaría usted a otro viaje? La respuesta es no. Es broma, por supuesto que sí. Son experiencias muy bonitas. Creo que ya el viajar es tuanis, y sobre todo el viajar con un propósito, en este caso de grabación, de mostrarles a ustedes todo lo que se vive en otras realidades, en otros sitios. Creo que sí, definitivamente me apuntaría otra vez. Un placer. Un placer, papá. Charlie. Llevarlo y traerlo sano y salvo, por cierto. Sano y salvo. Creo que, bueno, por fuera, quién sabe por dentro cómo estará. Los exámenes ya lo dirán. Pero al menos por fuera, aquí está sano y salvo. Se lo entregamos a sus padres, ya ahorita lo vamos a ir a soltar. Eso fue todo, damas y caballeros. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Cuéntenme qué fue lo que más les dio risa. Cuéntenme si les gusta este formato. ¿Qué más les gustaría saber? Dejen todas sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Todo por aquí abajo y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que llevó y trajo a Charlie vivo a África y ahora está vivo en Costa Rica. Ya me enredé. Bueno.